Bueno, yo creo que esta pregunta de cómo conocer a Dios no es de la época reciente. En el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, los mismos discípulos de Jesús le formularon esta pregunta. Por ejemplo, en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 8, Felipe le dice a Jesús, Señor, enséñanos al Padre y eso nos basta. Y Jesús utiliza una respuesta muy creativa porque le dice, Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conoces. Con esta respuesta vemos esa identificación plena del Padre con el Hijo. Es como cuando la gente identifica a un hijo porque le dice, te pareces demasiado al Padre, y viceversa. Le dicen a un padre, tus hijos son una copia de vos. Entonces, aquí tenemos esta respuesta que en realidad es una afirmación. En esta respuesta Jesús está afirmando esa identificación plena con su Padre. Lo que yo considero que esta pregunta de Felipe nos puede enseñar es que siempre tenemos dudas acerca de cómo es Dios. Pero si nos damos cuenta, en realidad esta pregunta, esta interrogante, esta curiosidad no se sostiene y la respuesta nos puede explotar en el rostro. Porque nunca hemos tenido tanto acceso a la Biblia, por ejemplo. Nunca hemos tenido tan fácil acceso a una formación. Basta ver las redes sociales para encontrar la que más se adecúe a nuestros gustos. Y precisamente creo que ese es el objetivo de Jesús en el Evangelio. Es presentarse en medio de sus discípulos, hacerse presente en medio de nuestra humanidad. Y el Evangelio de Juan se encarga de demostrarlo con la encarnación. Nunca hemos tenido tan cerca ese misterio del reino de Dios, de cómo es Dios, con las obras y palabras de Jesús. Ya si no nos hemos tomado el tiempo de conocer las obras y palabras de Jesús, entonces la pregunta se nos revierte, porque ya no es, Señor, muéstranos al Padre. La pregunta que podrían hacernos a nosotros es, ¿por qué no nos hemos tomado el tiempo de conocer las obras y palabras de Jesús? Y esto puede tener múltiples respuestas. En ocasiones es por vergüenza, porque podemos pensar que hay todo un movimiento donde no se le da importancia a la religión. Y yo cada vez pienso que esto es mentira, que esto es falso. Pero en algún momento hay un sentimiento religioso que no se puede ocultar. Entonces, yo no creo que sea tan cierto que la religión ya no es necesaria. La presencia de Dios siempre va a ser necesaria en el corazón de cada ser humano. En ocasiones es por vergüenza, pero también a veces no queremos conocer las obras y palabras de Jesús por el qué dirán. ¿Cómo así que me van a ver leyendo la Biblia? ¿Cómo así que voy a visitar una iglesia y se van a burlar de mí mis amigos? Pues bueno, yo creo que a veces hacemos cosas que nos deberían dar vergüenza. A veces vamos a lugares y nos metemos a actividades donde sí tendríamos que tener vergüenza. Pero ir a la iglesia, formarse, leer la Biblia, reflexionar, yo creo que no tendría que ser un motivo de vergüenza. Entonces, conocer las obras y palabras de Jesús, primero, nunca ha sido tan fácil. Y segundo, estamos invitados con esta respuesta, con esta invitación de Felipe, a buscar en Jesús, en la Biblia, las obras y palabras que nos muestren el rostro del Padre.